han ayudado a mí y a mis clientes en nuestro camino de menor resistencia en la creación de riqueza. Hablaremos de temas como éxito, liderazgo, dinero, equilibrio, integridad, impacto, paternidad, plenitud, ego, felicidad, propósito, inspiración, antifragilidad y otros temas que rondan en la cabeza de cualquier persona despierta que desea crecer y tener mayor impacto de manera consciente. Y por supuesto, hablaremos de té. Bienvenida a Wake Up Tea, Riqueza Consciente con el coach Gabriel Uribe. En este capítulo veremos el miedo como un sobreuso de la imaginación y los principios mentales del liderazgo. Y en la taza de té hablaremos sobre el té de la compasión, Thi Kuan Yin. El miedo es el sobreuso de la imaginación. La primera vez que escuché esta frase de Steve Chandler me pareció como muy interesante el concepto de la imaginación que tenemos los seres humanos, que es una de las características más impresionantes que tiene el ser humano. Cuando la ves que el sobreuso de puede llegar a causar miedo, me pareció fascinante. Y después si le agregas el dato que cada ser humano, más bien cada cerebro, no descansa y tiene más de 60,000 pensamientos diarios, que la mayoría de ellos están enfocados en negativos o en el pasado. Entonces hay una situación sumamente interesante de ser consciente de qué estás pensando y ser consciente de cuáles son los pensamientos que en tu día a día tienes y cómo estos te pueden llegar se pueden llegar a manifestar o te pueden llegar a crear como líder de una organización o como líder de en cualquier situación. Enfocarnos a esos pensamientos en particular, que son los positivos, que son los a cuales les estamos dando peso durante nuestro día. Las situaciones pasan, sin embargo la interpretación sobre la misma es la que genera la emoción. Entonces, esta emoción puede ser positiva o negativa. Cuando es positiva, nos va a hacer sentir bien, pero cuando la interpretamos y esa interpretación es negativa, lo que va a suceder es que nuestro estado de ánimo, nuestra mente va a empezar a sobresalir. Y por lo cual las situaciones no son percibidas de la misma forma y el efecto que tienen en las personas es diferente. Es muy diferente, y esto un ejemplo muy común que de hecho lo toman de un filo de Rumi, me parece, pero bueno, pues más o menos el ejemplo va así. Imagínate que sales de tu casa en Cuernavaca o en donde quieras, en una casa de campo, sales al jardín y de repente encuentras en el jardín una serpiente. Ves a lo lejos algo que tú interpretas que es una serpiente. Inmediatamente, si eres una persona normal como yo, que no tiene conocimientos de biología, lo que va a suceder, va a empezar a latir tu corazón, te vas a empezar a poner nervioso o nerviosa y se van a activar todas estas hormonas de ataque o de huida que tenemos como método de supervivencia. Y de ahí nos puede llevar a actuar de manera agresiva o cerrar y no salir al jardín en ningún momento. Sin embargo, en el mismo hecho, si abrimos la puerta de nuestra casa de campo, salimos y vemos que está una serpiente ahí, pero la persona o nosotros tuviéramos conocimiento sobre la fauna de ahí, o que fuéramos botánicos o científicos expertos en serpientes calificados, tal vez nos emocionaríamos de ver una serpiente y la agarraríamos y nos estaríamos todos emocionados, tal vez hasta llamaríamos a nuestra familia para decir, wow, miren lo que nos acabamos de encontrar. Entonces, y esto siempre me lleva a la reflexión de, bueno, entonces la emoción donde surge en el hecho de que sucedió, de que la serpiente llega, o en el hecho de que no tenemos información suficiente para saber si podemos lidiar o no con el problema. Y eso a nivel liderazgo es muy importante encontrar o darnos cuenta, ser conscientes de cómo
nuestras emociones pueden, o nuestros miedos pueden ser un sobreuso de la imaginación. Y más en estos momentos, de repente, el ver nuestro estado de cuenta tal vez no en los montos que deseábamos, y se empieza a generar un sobreuso de la imaginación, porque nos empezamos a imaginar que nos vamos a ir a la quiebra, nos empezamos a imaginar que vamos a terminar viviendo debajo de un puente, o etcétera, etcétera. Y eso nos empieza a ayudar, o más bien nos empieza a llevar a pensar en situaciones trágicas, y eso pues, normalmente termina en paros cardíacos, termina en situaciones como bien difíciles. Durante la maestría, uno de mis maestros en la Universidad de Barcelona me dio un poema en la clase de negociación, que era el poema de Sí, de Kipling. Los pedacitos, el del principio y del final, explica mucho la templanza, y seguramente en otros, en otro podcast especial estaré analizándolo, pero quiero que lo escuches. Si puedes llevar la cabeza sobre los hombros bien puesta, cuando otros la pierden y de ello te culpan, tuya es la tierra y cuanto en ella hay, y aún más será su nombre, hijo mío. Esta parte de llevar la cabeza y no perderla cuando todos los demás la empiezan a perder es algo que todas las personas pueden percibir las situaciones de manera distinta. Los líderes que estamos al frente de nuestros negocios, o los líderes que estamos al frente de una casa, de una organización, tienen que tomar decisiones pues ahora sí, al vuelo, y muchas veces son buenas o malas, y es gestionar. Nunca hay buenas o malas decisiones, simplemente es vivir con lo que tomaste como decisión y llevarlo a un buen puerto. Y eso yo creo que es de las partes del liderazgo mucho más artísticas, porque por más que tengas toda la información que puedas tener, por más, nunca va a ser suficiente, y el que puedas mantener esa cabeza fría y no perderla, aun cuando todo el mundo te esté diciendo, no, por ahí no va, por ahí no va, y esto que los líderes hacen, de tomar esas decisiones y de mantener la calma. Y uno de mis clientes me decía, sí, cuando todo se está yendo al carajo, todos voltean a ver al líder, y él tiene que voltear y poner cara como de inteligente y decir, sí, claro, vamos para adelante, vamos a seguirlo. Y este arte de mantenerlo internamente, es un manejo de emociones, es un manejo de conocer cuáles son los pensamientos que tienes, cómo estás interpretando las situaciones y qué efecto emocional generan en ti. Entonces, una de las preguntas que quiero que le hago a algunos de mis clientes es, piensa en una situación que te haya hecho perder la cabeza, empresarialmente hablando, ¿no? No pongas los ejemplos de tus hijos, aunque también pueden ser, pero pon esta idea de cuál sería esas situaciones que te han hecho perder la cabeza. Hoy, pasando el tiempo, o viéndolo como en otra perspectiva, ¿cómo se vería mantener la cabeza sobre tus hombros bien puesta si se volviera a presentar dicha situación? ¿Cómo sería para ti mantener esa cabeza? ¿Qué harías diferente? ¿Qué harías de mejor forma? ¿O qué dejarías de hacer? ¿O volverías a hacerlo? Y esto nos puede llevar a dar como una parte bastante importante de revisar nuestra emocionalidad mientras tomamos las decisiones. Recordemos que este dicho bastante común que es, bueno, pues el vendedor de paraguas gana mucho dinero en temporada de lluvias. ¿Tú cómo podrías sacar un 5% más de oro de la situación actual, de lo que está viviendo actualmente tu organización, de lo que está viviendo actualmente el país, la región? ¿Cómo podrías sacar un 5% más? Y esto
te lo comparto porque ese liderazgo de mantener la cabeza nos lleva a ser líderes y en vez de estar quejándonos de la situación, empezar a voltear a ver, decir, bueno, ¿qué voy a hacer con lo que está sucediendo actualmente? ¿Y cómo voy a aprovechar esto que está sucediendo? ¿Para qué? Para mi proceso empresarial no se vea afectado por decisiones de terceros. Sí, se pueden ver afectados, pero que yo mantenga la calma y yo mantenga la paz y a partir de aquí tratar de sacar el mayor provecho posible. Escríbeme a Coach Gabriel Uribe o búscame en Instagram como Coach Gabriel Uribe y dame tu retroalimentación, dame tu feedback a ver cómo sientes estas ideas de mantener la calma y no solamente mantener la calma, sino sacar mayor provecho de la situación actual. Continuamos con la taza de té. Esto fue Wake Up Tea, Riqueza Consciente, con el Coach Gabriel Uribe. En la taza de té veremos ahora la leyenda de Thi Kuan Yin, un té que la verdad me dejó reflexionando muchísimo sobre la situación actual que está pasando Latinoamérica y nuestro país, México. Y bueno, habla de un campesino que iba caminando todos los días y pasaba al lado de un templo de la diosa Wai Yin, que era la diosa de la compasión, que tenía una estatua de hierro y constantemente pasaba alrededor de este y el campesino se quedaba pensando, bueno, pues es que siempre lo veo que se está deteriorando y todo. Y él decía, bueno, debo hacer algo. Él se sentía muy pobre y decía que lo único que tenía verdaderamente para poder ayudar al templo era pues llevar su escoba, barría un poco y encendía este incienso en ofrenda a la diosa Wai Yin y decía, bueno, pues esto es lo menos que puedo hacer. Y así lo hizo un par de veces. Sin embargo, una noche cuando el campesino Wei estaba dormido, se apareció en sus sueños la diosa Wai Yin y le decía que le aguardaba un tesoro en la montaña que iba a convertirse en un tesoro cuando él lo lograra compartir. Y entonces al día siguiente se levanta con una claridad y va hacia una cueva que estaba detrás del templo y ahí encuentra un brote de la planta de té. Entonces regresa, lo planta en sus campos y empieza a cuidarlo hasta que se vuelve un arbusto mucho más grande y del cual obtuvo un extraordinario té. Sin embargo, se acordaba que la diosa le decía, hay que compartirlo. Entonces le pasó varios brotes de estos a sus vecinos y entonces empezó a crecer muchísimo el té y la venta del mismo. Entonces empezó a volver muy famoso el té Thi Kuan Yin, que es la compasión de hierro. Esta historia a mí me encanta porque me deja pensando en el ámbito laboral, empresarial, por encontrar oportunidades. Es el momento de compartir esas buenas ideas de algo valioso a los demás, a los vecinos, y siempre creer y sentir que eso es una de las cosas que siempre le digo a mis clientes: siempre se puede crear riqueza con lo que tiene uno, aunque sea la situación más extrema, siempre puedes crear riqueza con todo lo que tienes y construir con esto de lo que tienes y no pensarte y enfocar en las cosas que no tienes. Esto fue la taza de té de Wake Up Tea, Riqueza Consciente, con Gabriel Uribe. Gracias. Cuéntame, ¿qué te llamó la atención de esta historia y de este capítulo? Comparte si crees que hay algo interesante para alguien en este capítulo. Te lo agradeceré.